Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, declaramos y definimos santos a los beatos mártires: José Gregorio Hernández Cisneros, María Carmen Rendiles Martínez, y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los santos. Es un día de júbilo espiritual para toda Venezuela y más allá de nuestra frontera, donde se ha logrado que se reconozca la fuerza de santidad que tiene el pueblo de Venezuela. Primera vez que hay dos santos, un hombre y una mujer. Si uno combina los valores de lo que es José Gregorio, de lo que es la madre Carmen, uno dice, esa es la esencia de lo que somos nosotros. La verdadera venezolanidad es ser solidario, es ser bueno. Somos un pueblo de santos y de santas. Eso no lo va a quitar nadie, porque las bendiciones de Dios están sobre Venezuela y hoy tenemos dos santos, José Gregorio y la madre Carmen. De júbilo se encuentra el pueblo venezolano, de júbilo está este programa En la Balanza, de júbilo seguramente ustedes en su familia, en sus espacios, estarán compartiendo esta alegría que hoy estamos, digamos que transmitiendo de este pequeño espacio, de esta ventana a sus hogares. Tenemos para hablar de varios temas a la historiadora reconocida Anabel Díaz H., que nos acompaña hoy. Gracias, Anabel, por acompañarnos y sacar un poquito de tu tiempo, que sé que todos estamos con una agenda bien apretada. Nosotros hoy queremos abrir este espacio. Ciertamente el fin de semana las redes sociales, la prensa nacional e internacional estuvo dedicando suficientes imágenes, suficientes entrevistas a este momento que para la historia venezolana es importante. La religiosidad popular construye, es parte del constructo histórico de todos los pueblos. Y en el caso venezolano no escapamos de ello. Ciertamente, aunque un pueblo con un fuerte componente católico, hay un gran sincretismo religioso. En la Venezuela, desde hace varias décadas para acá, confluyen por la influencia de las comunidades que llegaron, las comunidades afrodescendientes, comunidades del Caribe, etcétera, confluye una serie de comunidades árabes, una serie de formas de vivir la esperanza, la fe, la espiritualidad, desde diferentes espacios, pero se van uniendo en elementos que son únicos, que es el caso del sincretismo. En el caso de José Gregorio Hernández, ya reconocido santo por el pueblo venezolano hace muchas décadas, en la imagen de José Gregorio, en la fe al médico de los pobres, al hombre que ama al pueblo, en el caso de José Gregorio, al hombre que sana, confluían todas las religiones. No importa si eras católico, si eras musulmán, si eres no practicante, si eres agnóstico, si eres yoruba, no importa. Confluimos en la imagen de un hombre que demuestra amor a la patria y amor a los que sufren, que ha sido un elemento que para el venezolano en general es determinante a la hora de valorar el servicio a Dios o la posición ante la fe de cualquier ser humano. O sea, para nosotros los venezolanos, disculpa a lo largo de la introducción, encontrar en alguien el elemento de amor al prójimo pasa porque ese amor al prójimo sea descubriendo el prójimo en el que más sufre, en el oprimido, e intentar liberarlo de las formas que tengamos a mano. En el caso de José Gregorio, por supuesto, a través de la medicina, a través del conocimiento, a través del acompañamiento y ahora a través de múltiples milagros reconocidos por la Iglesia. Tú y yo somos del área más intelectual, quizás yo a lo mejor soy un poquito más del área de la fe, pero ciertamente esto incluso a los que no tienen una fe determinada, esto es un momento grandioso para la Venezuela que renace de momentos tan difíciles como la guerra económica, las múltiples amenazas, la división de la familia, la migración inducida. O sea, estos son elementos que deja lejos aquel momento y empezamos una nueva era en Venezuela. Sí, bueno,
creo que es mundialmente reconocido que el pueblo venezolano es un pueblo de fe, una fe muy profunda, ¿no? Desde nuestros pueblos aborígenes hasta la contemporaneidad, el pueblo venezolano ha sido atacado de múltiples maneras y ha respondido porque es un pueblo de fe, ha podido resistir porque es un pueblo de fe. Yo recuerdo unos compañeros iraníes, ¿no?, que se bajaban en Maiquetía y decían, en el momento de la máxima presión, y decían, pero ¿cómo es que aquí no se están canibalizando? ¿Cómo es que aquí han soportado este conjunto de medidas de esta manera tan estoica? Y nosotros decíamos, bueno, es que nosotros, al igual que el pueblo iraní, somos un pueblo de fe. Y así en los recientes eventos en Casa Amarilla, nos decían algunos compañeros que venían de otros países, bueno, cómo después de la amenaza tan contundente del presidente de los Estados Unidos, un país que ha bombardeado, el único país que ha usado bombas atómicas contra la humanidad, ustedes están tan tranquilos. Bueno, quizás la fe es esa certeza, ¿no?, de aquello que no se ve y que escapa de la comprensión humana. Sí, el pueblo venezolano es un pueblo de fe, y imagínate que en el momento en que más nos pretenden dividir, en el que más agreden, ¿no?, el gentilicio venezolano, bueno, el Vaticano, que es uno de los centros espirituales del mundo y del mundo occidental, reconoce a una venezolana y a un venezolano como santos. Es decir, que un pueblo que tiene santos, que hemos parido líderes militares y políticos del tamaño de Bolívar y de Chávez, pero también tenemos santos, ¿no? Eso hace del gentilicio venezolano un gentilicio que se reconoce a nivel mundial. Y como decías, en el caso de José Gregorio es muy impactante el hecho de que es un santo que hizo sus votos y su opción por los pobres. Eso de ayudar al más necesitado es una de las características del pueblo venezolano. Y lo que ha hecho la Revolución Bolivariana de poner la ciencia al servicio del pueblo es una cosa que ya venía practicando José Gregorio Hernández. Entonces, pues ambos han contribuido a unir a hombres, a mujeres, a ricos, a pobres, y como decías tú, también esa fe que se expresa en múltiples religiosidades, porque el pueblo venezolano es diverso en su creencia, como diversa es son nuestros orígenes, pues. Así es. Bueno, nosotros estamos de alguna manera convencidos desde la revolución que efectivamente solo hay una forma de hacer justicia, y lo digo recordando a este hombre santo ya declarado por el Papa Francisco, luego esta ceremonia que hace el Papa en el Vaticano, donde hace un llamado a la unidad, también bien bonito. Me gustó el mensaje, un mensaje que habla de la unidad de los venezolanos, la confluencia de los venezolanos, que es un momento para el renacer, para la unidad, y ciertamente es así, o sea, uno lo percibe como un momento de unidad y como un momento también de seguir trabajando en la justicia, porque si hay un elemento dentro del hombre y la mujer de fe, es la búsqueda permanente de la justicia, de darle a cada cual lo que le corresponde y hacer de las riquezas de esta tierra, de las riquezas que emanan de la tierra, una distribución realmente justa. Venía pensando en el camino y decía, bueno, pero es que eso, ¿qué nos deja hombres como José Gregorio Hernández? Ese elemento de la justicia que tiene que ver con la moral. Es decir, la justicia es una virtud extraordinaria que busca corregir desviaciones de la moral. ¿Cuándo se desvía la moral? Cuando no entendemos cuál es el deber del hombre en sociedad. El deber de solidaridad, de la verdadera caridad, que es compartir lo que se tiene y no dar lo que sobra, que esa es la verdadera caridad del cristiano y de muchas otras espiritualidades, ¿no? No solamente digamos que de la teología cristiana. Entonces, ese aprendizaje, porque en un momento determinado hombres como José Gregorio asumieron la tarea de defender la patria. Eso tiene que ver con la justicia y con la moral. O sea, porque, claro, es muy fácil oír a cualquiera hablar de justicia, de libertad, sin que le den el verdadero contenido. O sea, la justicia es corregir aquello que la moral
que se ha desviado desde la moral. Lo moral es amar al que sufre, amar al prójimo, buscar romper las cadenas que oprimen a los débiles, a los esclavizados. Eso lo dicen todos los mensajes revelados y todas las, digamos, las corrientes, incluso vamos a hablar de occidentales, muchas de ellas, ¿no? A excepción del Islam que no se occidentalizó. Pero ciertamente es un elemento que deja José Gregorio, que deja por supuesto la madre Carmen Rendiles, desde su opción también por el servicio a Dios, y Dios es efectivamente ese elemento que nos diferencia, ese elemento de la razón, porque la fe no es lo que no vemos, la fe es también una construcción desde la razón. Es decir, mi opción tiene que ser por los pobres, por los que sufren y romper las desigualdades, buscar el equilibrio. Sí, es importante y es oportuno, ¿no? Que el momento justo en el que, bueno, hay una escalada militar contra Venezuela en el Caribe, se haga santo un hombre que no tuvo ningún miramiento en alistarse para defender la patria. Es importante porque muchas veces nos hacen creer que, bueno, que Dios no tiene nada que ver con el asunto de los hombres y con el gobierno de los hombres, y no, no es así. Dios está entre nosotros y Dios también tiene que ver con todos los asuntos de la vida. Y la política es un asunto de la vida. Y defender la patria, tener patria, esa donde nacimos y donde están los restos de nuestros seres queridos, de nuestros ancestros, tiene un valor importante en la espiritualidad del pueblo venezolano y latinoamericano. Parece mentira, Anabel, tú que eres historiadora, escribir este momento no debe ser fácil para ningún historiador. No es fácil resaltar estos elementos que son poco explicables, ¿no? Pero hay que describirlos mucho para que las generaciones futuras entiendan cuál es la experiencia que estamos viviendo. Tú hablabas de la resistencia, de la fe en un momento en que cualquier país estaría a lo mejor sintiendo, a cualquier pueblo, muchísima ansiedad. Nosotros estamos convencidos, de alguna manera tenemos certezas. Certezas primero de la gallardía del pueblo venezolano, de que tú y yo nos vamos a enfrentar. Gallardía que tú y yo nos vamos a cooperar en lo que sea para proteger a los tuyos, a los míos y a los de ellos. Es decir, proteger a cada uno de nuestros hijos en cualquier situación de amenaza. Esas certezas que, ¿cómo se escriben en la historia? O sea, ¿cómo escribimos este momento de gran amenaza donde sistemáticamente hemos denunciado en todos los espacios, y de eso hablaremos luego, cómo se viola el derecho internacional y cómo Estados Unidos pretende ser quien gobierna el mundo cuando nadie lo ha electo, además, para eso, ¿no? Pero esta situación, ¿cómo la describirías tú ante la historia? ¿Cómo preparas a las generaciones que vienen, a los jóvenes, a los niños, para que entiendan este proceso? Sí, son momentos muy interesantes, ¿no? Son momentos muy interesantes porque el mundo, en esta crisis civilizatoria que atraviesa, tenemos unos altos niveles de incertidumbre. Y en los momentos de altos niveles de incertidumbre, lo que cada uno de nosotros haga tiene un peso importante, porque no está definido ningún escenario por completo, ¿no? Sino que los escenarios están por definirse y se están definiendo en el momento. Entonces, lo que el pueblo venezolano, lo que ha hecho, quizás no tenga una conciencia tan profunda de eso, pero lo que ha hecho, nadie ha salido corriendo a los puertos y aeropuertos a abandonar las ciudades, que se podrían ser una de las características esperadas. La economía sigue su curso, la vida sigue su curso, es una resistencia, es una nueva forma de resistir, además de desafiar al hegemón que cree que a una palabra suya todos correrán. Bueno, es decir, bueno, ya los ratones no les tenemos miedo al gato, ¿no? Ya los ratones no le tienen miedo al gato y se alborotó la cosa. Entonces, ese ejemplo es un muy mal ejemplo para los pueblos del Caribe y para los pueblos suramericanos que además están despertando, porque mira qué momento ha escogido el pueblo ecuatoriano para hacer un paro general. ¿Qué momento ha escogido el pueblo peruano para salir a las calles a manifestar en contra de una burda democracia? O sea, ¿qué momento además están los más humildes
pescadores trinitarios reclamando justicia por sus muertos, ¿no? Entonces, eso nos habla de ese mal ejemplo que ha estado dando Venezuela, de no temer al enemigo, al que se declara tu enemigo, porque ellos se declararon nuestro enemigo, y además digamos, esa gallardía, como decías tú, del pueblo venezolano ha generado una admiración. Nosotros vemos hoy a personas, activistas de movimientos populares argentinos, por ejemplo, en una campaña que dice yo me alisto por Venezuela. Y vemos cómo el Movimiento Sin Tierra de Brasil saca una brigada internacionalista, porque si en Venezuela es invadida, nosotros vamos a luchar por Venezuela. Y cómo el presidente Petro, que en múltiples y reiteradas ocasiones ha dicho que no comparte la ideología o el accionar del gobierno venezolano, sabe y entiende que una agresión contra Venezuela es una agresión contra el pueblo colombiano. Y cómo el pueblo colombiano se ha movilizado en múltiples manifestaciones de solidaridad con Venezuela. Es decir, que ha movido los cimientos. Creo que si la idea era, como algunos analistas señalan, bueno, vamos a movernos en el Caribe, y con esa presión el ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se va a dividir y nosotros vamos a poder entrar. Bueno, eso ha ocurrido todo lo contrario. Sí. Ha ocurrido todo lo contrario, y además que a lo interno ha habido mayor unidad, mayor cohesión y mayor fortalecimiento del liderazgo del presidente Nicolás Maduro. A lo externo, ese liderazgo ha crecido porque la gente dice, oye, qué valiente. Ese es un punto que vamos a dejar para el próximo segmento, porque es muy importante. El liderazgo de la Revolución Bolivariana a nivel internacional, el liderazgo del comandante y presidente Nicolás Maduro en este momento a nivel internacional, porque ha habido un crecimiento exponencial de Venezuela en el debate internacional y en la unidad de muchos gobiernos que se solidarizan. Vamos a un corte y seguimos con la doctora Anabel Díaz H. Continuamos en La Balanza, estamos conversando con la historiadora, investigadora, articulista de Ciudad Caracas, escritora Anabel Díaz H. Estábamos conversando, doctora, sobre algo muy importante. En este momento de gran amenaza, recuerdo hace poco tiempo cuando se recrudeció la guerra, el ataque contra Venezuela de todas las maneras. Nosotros incluso fuimos puestos en la mesa del Consejo de Seguridad, como objetivo a estudiar en el Consejo de Seguridad por el tema de la supuesta crisis humanitaria y toda la situación de toda, digamos, esta guerra híbrida que se fue desarrollando contra Venezuela para calificarla como Estado forajido, Estado fallido, todas las teorías militares que se aplicaron contra Venezuela, todas nos llevaron a un momento dado, y ahora vemos todo lo contrario. Es Venezuela quien convoca al Consejo de Seguridad a hablar de algo inminente, que es la violación flagrante del derecho internacional, la amenaza de Estados Unidos al Caribe, no solamente a Venezuela, una zona de paz declarada hace mucho tiempo, zona de paz mediante un tratado y vuelta a declarar por la CELAC como zona de paz. Esa posición, la posición de los amigos de la Carta, son los países que quieren transformar el sistema de Naciones Unidas para que vuelva al origen de la Carta Fundacional para garantizar la seguridad y la paz, todos alineados con Venezuela, movimientos no alineados, que ha sido un movimiento de países histórico en sus posiciones, también firme con Venezuela y muchísimo. Háblanos de eso. Sí, es interesante porque, bueno, la violación ha llegado a niveles, la violación de la legislación internacional, porque primero movilizar barcos de guerra para atacar a narcotraficantes. Sí, ¿no? Ejecuciones sumarias, que es un delito. Exacto, ejecuciones sumarias. De hecho, acaba de renunciar el jefe del Comando del Sur porque sabe perfectamente que sobre él va a recaer la responsabilidad. Ya van 27 muertos en el Caribe. Decir que han movilizado un submarino nuclear, o
sea, en una zona que además hace muchos años ya ha sido declarada como una zona libre de armas nucleares, nosotros vemos cómo, bueno, el señor Donald Trump cree que él puede estar por encima del bien y el mal, incluso de la legislación interna, porque creo que no tiene permiso del Congreso para hacer la movilización militar que está haciendo. Es decir, que prácticamente ha violado todas las normas en una acción que pretendía ser disuasiva para el ejército venezolano y que, bueno, nosotros hemos tomado la ofensiva, pero no solamente la ofensiva en lo militar, que hemos activado todas las zonas de seguridad y las zonas integrales de seguridad, sino que además ofensiva en lo diplomático, porque nosotros sí somos conocedores y no desconocemos el ordenamiento jurídico internacional. Entonces nosotros entendemos que, bueno, que hay que activar un organismo como el Consejo de Seguridad, que hay que hablar en el foro el MINOAL, que hay que hablar en el ALBA, que ya se ha pronunciado en varias ocasiones, que la CELAC es una instancia importante para pronunciarse, que la presidenta de México, que el presidente de Bolivia, o sea, que han habido una movida internacional con referencia a Venezuela, quizás la segunda más importante después de la que se ha realizado con respecto al genocidio en Palestina. Y sabemos que eso es importante porque un genocidio con las magnitudes que pudiera tener toda esta movilización militar en el Caribe, en este lado del continente, va a repercutir directamente en el territorio estadounidense. Las personas que huyan, los refugiados, ya no van a estar en el mar Mediterráneo, ya no es Libia. Ahora, si ellos empiezan a agredir a América Latina y específicamente a Venezuela, los refugiados van a llegar directamente a la frontera que ellos están tratando que no tengan más latinos y que la presión baje en la frontera estadounidense. Entonces, aumentaría la presión de migrantes en toda la frontera estadounidense. Lo vivieron con el caso de Haití y lo vivieron con el caso de Honduras. Cuando ellos le dieron el golpe de Estado en el 2009 a Zelaya, la cantidad de migrantes eran caravanas completas de migrantes. Entonces, no quiere el pueblo estadounidense caravanas completas de migrantes nuevamente en su frontera, pero además la diatriba trumpista ha centrado el discurso y la narrativa en crear un enemigo interno y hacer del latino un enemigo interno. Pero, a ver... Cosa que el pueblo estadounidense tampoco comparte. No solamente el pueblo estadounidense no comparte, el estamento militar no puede compartir, porque es público y notorio que un porcentaje importante de la Fuerza Armada Nacional, de la Fuerza Armada estadounidense, es latina. O sea, cuando él va y habla con los militares, y los militares tienen las caras largas porque dicen, ¿a qué está jugando este señor? Nos va a mandar a meternos en un país que no ha declarado la guerra, no nos ha agredido de ninguna manera posible, no hay pruebas de que sea un centro del narcotráfico y nosotros tenemos que hacerlo con los latinos que a lo interno estamos persiguiendo. Además que en Estados Unidos, perdón, Anabel, ciertamente quienes levantan los informes de inteligencia y el propio Departamento de Estado, haciendo el análisis de toda la situación internacional, ellos saben perfectamente que Venezuela no está en la ecuación del narcotráfico. Claro. Quien está en la ecuación del narcotráfico es el propio Estados Unidos y sectores internos digamos, las élites políticas de Estados Unidos, porque es que la única explicación de que haya tal nivel de consumo mundial en Estados Unidos, de más cerca del 90% de lo que se produce mundialmente y se consume en Estados Unidos, es porque los carteles están allí instalados, ¿no? Y ellos lo saben. Y la élite financiera de los Estados Unidos. Así es. O sea, ¿qué mal ejemplo ha dado Venezuela? Combatir el narcotráfico, precisamente porque si los pueblos del Caribe, los pueblos que dan hacia el Pacífico, como Ecuador y Perú, combatieran el narcotráfico y no llegara la cocaína a los puertos estadounidenses, aparte de que se caería la bolsa y sufriría grandes estragos el sistema financiero estadounidense, habría un problema de seguridad de Estado porque habría un problema de salud pública. Claro, por la caída del consumo. Entonces, imagínate tú. Caída repentina del consumo. Claro, cuando un grupo importante de gente, millones de consumidores están en situación, enfermos. Claro que están enfermos, están en situación de abstinencia, una población que no tiene un sistema público de salud,
pero que sí tiene un acceso fácil a las armas, es una catástrofe interna. Entonces, claro, eso es lo que realmente debería preocuparle al pueblo estadounidense. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado. Yo estuve en ese evento de soberanía y paz, hizo un llamado a abrir el diálogo con todos los sectores de la sociedad estadounidense. Y yo creo que es importante que lo hagamos. Es importante que lo hagamos porque es una sociedad que está atravesando su propia crisis multidimensional. Justamente en el momento de hacer esta avanzada en el Caribe, hay dos razones coyunturales que quizás dieron argumentos a los que asesoran a Trump para decir, bueno, lo hago. Uno, eran las elecciones en la República Cooperativa de Guyana, y eran unas elecciones que no tenían aseguradas, que ahorita hay un partido de la oposición que está tratando de investigar, de que se investiguen, de declararlas fraudulentas, pero además era como para decir, bueno, el señor Irfan Ali es guapo y apoyado. Mira, aquí estamos, haciendo presencia, porque el Caribe comienza en Haití, pero termina en nuestra Guayana. Y además, pues todo el escándalo por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y de mujeres. Ese era un tema que veníamos hablando, doctora, que independientemente, digamos que de las acciones que tienen un trasfondo, por supuesto, económico, sin duda alguna, es sobre todo económico, y también para derrotar al mal ejemplo, porque no es solamente el interés por el petróleo, es que Venezuela es un mal ejemplo para Occidente, para los hegemones, o con quienes construyen ese hegemón, quienes lo constituyen. Pero el tema es también, digamos, el liderazgo de Venezuela es uno de los elementos a agredir, a ofender. Claro, tú lo decías en el segmento pasado, o sea, cómo ha crecido el liderazgo del presidente Nicolás Maduro en el ámbito internacional. Bueno, ha crecido porque tenemos moral. Así es. ¿Entiendes? Cuando tenemos la moral de decir la economía en Venezuela está en crecimiento, ¿cómo está la economía en los Estados Unidos? Cuando el presidente Trump habla en las Naciones Unidas, da un discurso que tenemos que analizar, pero que es un discurso que no es al mundo, es a la comunidad interna de los Estados Unidos. Y él habla de él hace mención de una inflación galopante en los Estados Unidos. Nosotros hemos controlado la hiperinflación que nos produjo las medidas coercitivas unilaterales y todas las agresiones económicas de las que fuimos objeto. Sí. Si un milagro ha ocurrido en Venezuela, es el milagro económico. Así es, pero es explicable, decíamos. Además. Es un milagro que podemos explicar con la fuerza del pueblo, la unión, la convicción incluso hasta del sector privado que ya no quiere apostar a aventuras que les lleven al fracaso y a perder todo lo que tenían. Hay otro elemento que es que rescato, que tiene que ver, veníamos hablando de la razón del ataque, y es el tema de esconder lo que ocurre. Tú lo mencionaste, estamos hablando de una situación de denuncias de pedofilia gravísima, porque es una red internacional, es uno de los delitos transnacionales más, digamos que más cuestionados por los pueblos de todo el mundo. O sea, el tema de la pedofilia, redes infantiles de prostitución, es uno de los delitos más perversos que puede tener las redes internacionales. Y sobre ese tema, digamos que hay un ocultamiento a lo interno. Han silenciado este tema claro, ponen barcos en el Caribe, una amenaza en el Caribe, amenaza a un líder del tamaño de Nicolás Maduro en el Caribe, y toda la prensa de Estados Unidos está enfocada a darle el tratamiento y el centimetraje adecuado a esta noticia. Pero queda oculto lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo dentro de Estados Unidos? Sí, está ocurriendo una degradación moral propia de las sociedades que están en decadencia. De hecho, sondeos que han hecho en las universidades a los jóvenes estadounidenses, ellos mismos plantean dos cosas que llaman poderosamente la atención desde Latinoamérica. Una, ellos dicen que se sienten que están gobernados por la élite más corrupta y más ignorante en su historia. Dicen que es una élite corrompida y no se refieren a uno de los sectores, o sea, al demócrata o al republicano, ambos. Claro. Este escándalo acaba con la moral de ambos sectores gobernantes, ¿no? Y lo otro es, bueno, lo ignorante que
es, digamos, a cada rato vergonzoso el nivel de ignorancia de los líderes estadounidenses, fundamentalmente de su presidente. Entonces, bueno, la llegada de una persona como Donald Trump, un megalómano, que está involucrado en eventos como estos de pornografía, pero también de pedofilia, hay que hacerle un perfil psicológico, porque un pedófilo es un depredador. Claro. ¿Ves? Entonces, un depredador es aquel que mientras más débil o mayor debilidad vea en la presa, más incitado y más excitado se va a ver para atacarla. Por eso Claro. es tan importante que nosotros, y por eso es que el pueblo venezolano, quizás en esa defensa, en ese inconsciente colectivo, no hemos salido a temer, no tememos. El no temer, el no mostrar miedo, le quita el deseo de atacar al depredador. A ese tipo de depredador que no se busca una presa que pueda dar lucha, que pueda dar pelea, sino que busca presas indefensas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a convencer ellos? Ellos no han logrado posicionar en la opinión pública estadounidense que Venezuela es un narcoestado. Porque, bueno, porque ya vienen... No lo creen, porque es que ya vienen de decirle que Afganistán iban a luchar contra el terrorismo y mataron a los niños. Claro. Y pagó cárcel Wikileaks, pagó cárcel el compañero Assange por ejercer el derecho a la libertad de expresión y de velar cosas tan horribles como el atacar a poblaciones civiles desarmadas. En aquel momento, pero ahora lo están haciendo, es decir, la crueldad tiene que ser pública y exhibida. Y eso es lo que hemos visto en Palestina. Bueno, porque tenemos que aterrorizar. Entonces vamos, como estamos, la élite mundial, la élite hegemónica se ve que está en una situación de definitivamente pérdida de su hegemonía, entonces reacciona, ¿verdad?, con actos de crueldad, pensando que eso va a hacer que los pueblos del mundo se sientan asustados. Pero no, los pueblos salieron en el mundo entero, incluso lo más importante es que las juventudes de los centros hegemónicos salieron multitudinariamente a marchar en contra de la masacre y del genocidio en Palestina. Me dijiste que ibas por terroristas, estás matando a mujeres y estás matando a niños. Así es. Nos tenemos que ir a un corte. Continuamos en La Balanza conversando con la historiadora Anabel Díaz H. Con la doctora Anabel Díaz H. Hoy, a 13 años del golpe de timón, teníamos un video del presidente Nicolás Maduro recordando esa fecha histórica en la que con mucha fuerza el presidente, nuestro querido comandante Chávez, llama como una o nada. Esa es la vía y esa también es otra, digamos que de las razones fundamentales, ese tejido que se construye a diario, buena parte conscientemente de ese tejido, otra parte todavía nos falta a todos, a ti y a mí, nos falta como elaborar y concientizar lo grande de construir la comuna, de construir ese nuevo modelo, es una de las razones por las cuales no han podido ni podrán. Gracias al comandante Chávez, ese liderazgo que está presente, vivo, latiendo no solamente en el corazón del pueblo venezolano, sino latiendo en el corazón del mundo, porque sigue siendo el comandante Chávez un líder mundial presente en las luchas de todos los pueblos. Tú hablabas de algo muy importante, Anabel, en el anterior momento, hablabas del tema de las élites que gobiernan Estados Unidos. Eso es un punto que me imagino que ya lo debes haber analizado, que tiene que ver con en qué momento Estados Unidos dejó de ser un Estado. Sí, participa en la ONU, tiene una estructura con una aparente plataforma electoral no democrática, pero plataforma electoral al fin. Pero lo cierto es que las decisiones las toman las élites.
no se toman por consenso político porque se construye desde un partido, sino se construye desde las corporaciones mundiales. O sea, es un territorio con un pueblo que está dirigido por corporaciones, por empresas mundiales que tienen vínculos con las armas, tienen vínculos como uno con el petróleo, tienen vínculos con el narcotráfico, tienen vínculos con el contrabando de diamantes, y todos ellos vinculados, redes de prostitución, redes de trata de personas, venta de órganos. Estamos hablando de la élite occidental más perversa que el mundo pudo haberse imaginado, y son los que dirigen desde Estados Unidos, desde Israel. Sí. Fíjate, y desde Europa. Y desde Europa, sí, de todo lo que es la élite hegemónica occidental. Está basada en una fase, ya el capitalismo no puede seguir expandiéndose, no hay un crecimiento, el planeta no permite mayor expansión de acumulación de capital, porque sencillamente necesitaríamos 2 o 3 planetas para mantener este nivel de consumo. Un nivel de consumo irracional, porque en la medida que producimos para un mercado y no para las necesidades, es una producción ilimitada en un mundo de recursos limitados. Estamos agotando los recursos que antes creíamos inagotables, como el agua, pero además estamos creando otros problemas ecológicos, como islas de plástico, ¿verdad? Por el exceso de productos de plástico que no utilizamos, que desechamos. Todo el desierto, por ejemplo, de Chile, lleno de montañas de ropa en África. Todo eso tiene que parar en algún momento, tiene que prelar la lógica, tiene que prelar la lógica primero de supervivencia de la propia humanidad y del planeta, ¿no? Entonces, ellos lo que han planteado ante este agotamiento del sistema económico que les da sustento, ya en una fase, esta fase del capitalismo, algunos analistas la han definido, como tú decías, una fase delincuencial, porque viven de una economía que no es una economía productiva, no es una economía orgánica, sino que es una economía del delito. Y la política la han convertido en la necropolítica, es decir, no vamos a gobernar la vida, sino la muerte. Y vamos a proscribir pueblos enteros. ¿Qué pueblos deben desaparecer? Palestina. ¿Qué pueblos deben desaparecer? Haití. Y han aplicado contra esos pueblos políticas de exterminio. Porque para ellos es preferible sacrificar un porcentaje, 10, 20, 30% de la población mundial, que sacrificar sus privilegios. Hemos llegado a un nivel de locura, porque no hay otra manera de decirlo, que pone a la humanidad en un momento culminante que dice, bueno, esta crisis civilizatoria va a dar salto a otro mundo, a otra civilización. Hablamos del desencanto de las juventudes estadounidense y europea frente a un modelo de civilización que le propone el genocidio como algo normal para subsistir en el planeta. Entonces, bueno, si yo tengo que ser cómplice del genocidio, entonces yo no quiero este modelo civilizatorio, claro, porque no es humanamente posible, no es humanamente aceptable este modelo civilizatorio. Por eso está fracasando el modelo civilizatorio occidental. Y Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En este y a Chávez, ¿no? Y a Bolívar. Así es. Porque nosotros en este mundo de incertidumbre, donde los jóvenes estadounidenses te decían que habían 2 cosas que llamaban poderosamente la atención, que ellos decían que nunca antes habían sido gobernados por una élite tan corrompida y tan ignorante, pero además ellos dicen, no sabemos si el socialismo funciona, lo que sí sabemos y es evidente es que el capitalismo fracasó. Y ya ellos están reconociendo el fracaso de un sistema que te ofrecía la felicidad, ¿no? Y te ofrecía el sueño americano y lo ha convertido en la pesadilla mundial, ¿no? Entonces, esto pone ya a esas élites a la defensiva, no solamente contra el mundo, sino a lo interno. Hay una posibilidad cierta de una guerra civil en los Estados Unidos. Hay una posibilidad cierta y él la está combatiendo, la élite, y hoy dirigida por Trump, con la militarización, el autoritarismo. Por eso 7 millones de estadounidenses se lanzan a las calles a decir, no reyes. Queremos rey, sí. No reyes, no autoritarismo. Pero además un país que en realidad cree conocer la democracia, pero no la conoce.
Eso que ellos han tenido como democracia es una corporatocracia. Es la democracia de las corporaciones, que fracasó en Estados Unidos y en el segundo país, aparte de Europa, que es Japón, ¿no? Que ya vemos cómo esas economías están haciendo agua. Entonces, Economías y sociedades donde los jóvenes no tienen mayor esperanza y tienen una distorsión de su propia imagen, del tema de la violencia, del uso de las armas, del desprecio por la vida, del sinsentido. ¿sí? Del sinsentido y la distopía que nos han vendido con su industria cultural. O sea, tú le preguntas a un muchacho de 20 años en cualquier parte del mundo cómo ve el futuro y te define un futuro negro. No hay esperanza, ellos mataron y quieren matar la esperanza. Entonces Venezuela es esperanza, pero tú hablabas de la comuna y Venezuela no es una esperanza abstracta, no es una utopía inalcanzable lo que nosotros estamos proponiendo. En medio de una incertidumbre, de no saber para dónde ir, nosotros estamos diciendo, mira, hay un modelo. Nosotros le proponemos al mundo un nuevo modelo civilizatorio. Es una democracia directa. Además, es una democracia que no vive para las corporaciones, sino para la gente. Es un Estado comunal que se construye desde la comunidad y que se construye en lo común y no en el interés particular. Y es lo que decíamos, y hay que insistir, en la medida en que el Estado-nación, el Estado con su estructura, se consolide con la presencia de seres humanos discutiendo, debatiendo, comunidades enteras, estamos hablando de la comuna, es imposible que pueda dominar una corporación, que pueda dominar una empresa, que pueda dominar una élite. Es precisamente el modelo más humano, más adecuado para que los estados sigan sosteniéndose como estados dentro de la sociedad internacional y podamos garantizar la paz y la seguridad. Si no, si nosotros hubiésemos permitido que avanzáramos un modelo similar al de Estados Unidos, hoy una empresa estaría determinando el futuro de nuestros hijos, de nuestra nación, la supervivencia de nuestros jóvenes venezolanos y la supervivencia de la historia bendita de esta Venezuela, que es una historia emancipadora, que es una historia que además es ejemplo. Yo sé que uno tiene que ser humilde y somos humildes en el quehacer, pero también tiene que haber un reconocimiento. Venezuela en este momento es faro, igual que otras naciones que también son faros, pero nos estamos, digamos, uniendo a un nuevo modelo civilizatorio, a una nueva propuesta civilizatoria en la cual confluyen diferentes países. Está la Federación de Rusia, está China, está Irán, están todos los países de África. Es decir, estamos construyendo un mundo diferente y somos protagonistas. ¿Es así? Bueno, Bolívar configuró un nuevo mundo y hoy Venezuela nuevamente, con Chávez y con Nicolás Maduro, está configurando y está aportando. Es muy importante lo que nosotros hagamos para configurar ese nuevo mundo, porque si el hegemón nos quiere poner la mano por ser la principal reserva de hidrocarburos del mundo, que le daría a ellos muchos años más de hegemonía, pues Venezuela está resuelta a no ser más nunca colonia de nadie. Así es. Estaba recordando y quiero reconocer y una felicitación también, porque en este nuevo mundo que estamos reconstruyendo, desde la idea de Bolívar nosotros que queremos un mundo equilibrado, el equilibrio que proponía Simón Bolívar, se están organizando estructuras para dar respuesta a los pueblos y nuevas formas de organización y de relacionamiento desde la soberanía de cada uno de los estados. Y quería felicitar porque se constituyó la Organización Internacional de Mediación que habíamos ratificado en Venezuela. Somos país, además, anfitrión, somos de los primeros países, fundador de esta organización. Ahí tenemos algunas imágenes. Es la nueva forma también de relacionarnos y relacionarse también el comercio de nuestros países. Es decir, ya no desde la disputa, la controversia, sino desde la mediación, que es, digamos, un elemento interesante que está en nuestra Constitución, entre los más importantes para resolver cualquier tipo de diferencia y que está presente en esta organización. Y Venezuela tiene la vicepresidencia de la Organización Internacional de la Mediación. Están los grandes allí, claro, participando en esta nueva estructura que da respuestas a todos estos conflictos que, digamos, que
se resolvían de forma un poco arbitraria en algunos casos, pero que en este caso van más al entendimiento y al diálogo, como un mecanismo de solución pacífica. Y eso es un avance. El mundo está abandonando lo jurisdiccional internacional que se fue construyendo, que lamentablemente está politizado, como lo demostró la Corte Internacional de Justicia, como lo demuestra la Corte Penal Internacional, y vamos hacia mecanismos de mediación, porque es una forma más respetuosa de la soberanía y el mundo que se está construyendo, que no cree en hegemonías y que cree en la multipolaridad y que además responde al diario bolivariano, a ese espíritu que trajo el comandante Chávez y que sigue el presidente Nicolás Maduro, creen que es a través del diálogo toda la posibilidad de construir un mundo mejor. Es así, No es sé así. cómo. Creo que Venezuela tiene mucho, que el pueblo venezolano tiene mucho que dialogar con el pueblo estadounidense, por ejemplo, que pareciera y que nos han querido colocar en el ámbito de enemigos. Y una de las cosas que el pueblo venezolano puede mostrarle es la experiencia que nosotros tenemos construyendo un poder electoral autónomo, propio, independiente, con capacidad, y además una cosa que ellos desconocen por completo, que un ciudadano valga un voto, una ciudadana valga un voto. Esa es una lucha que el pueblo estadounidense debería dar y que el pueblo venezolano puede acompañar en el diálogo, en las universidades, a donde nos llamen, porque nosotros, bueno, no lo dijimos nosotros, lo dijo Jimmy Carter, tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Así es. El que nos ha permitido tener mayor legitimidad hoy en día en el continente. Y además, bueno, ya estamos cerrando, uno de los elementos que quizás nos diferencia es que nosotros sabemos soñar. Nosotros creemos en la utopía y sabemos construir el modelo de sociedad que soñamos para nuestros hijos. Y tenemos unos valores que han ido construyéndose desde la cosmovisión, del intercambio con las comunidades que llegaron, de la riqueza de la migración, de ese quehacer diario, de esa lucha y resistencia diaria que nos diferencia muchísimo de otras sociedades que no saben para dónde van, ni qué modelo quieren de civilización en el que sus hijos puedan vivir. Nosotros sí lo tenemos muy claro. Es así, es así. Venezuela es una esperanza, pero además es un país que ha aportado a la paz de manera concreta, ¿no? Hoy las élites europeas llaman a la guerra contra Rusia, Estados Unidos llama a la guerra contra América Latina y el Caribe, y nosotros seguimos llamando a la paz. A la movilización, que se mantenga la movilización en favor de la defensa y la existencia del pueblo palestino, el retiro del ocupante genocida, y nosotros no vamos a bajar las banderas. El presidente Nicolás Maduro ha llamado a que se mantenga la movilización mundial, porque solo la presión puede lograr que este mundo se transforme. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tiene un momento para despedirse de quienes las están viendo. Bueno, en el caso de Palestina, el presidente también llamó a la construcción de las brigadas, ¿no? De constructores, médicos. Se avecina el invierno. Los que retornaron a sus territorios en un acto heroico del pueblo palestino y de una derrota moral al hegemón y al ente sionista israelí, necesita que de verdad se conformen esas brigadas y que puedan ellos tener un lugar donde estarse, donde guarecerse durante el invierno, y además de la comida y la medicina que son tan necesarias para sobrevivir. No es solamente retornar al territorio, sino poder garantizar la vida en él. Que viva esta patria amada, esta patria de santos, esta patria de hombres y mujeres que resisten, que construyen y que saben amar. Nos vemos el próximo martes. Gracias, doctora.